Hola amigos, saludos muy cordiales. Voy a hacer una práctica de electricidad para simular una superficie equipotencial. Es decir, esa superficie equipotencial va a representar un campo eléctrico, sea generado por una carga positiva o una carga negativa o interacciones entre esas cargas. Para ello he querido empezar primero haciendo una experiencia muy sencillita para ver si interpretamos qué es el campo eléctrico. Miren estos tres objetos: un pedazo de tela, una varilla de acrílico, una bolita de pluma foam Para empezar, la tela, la varilla y la bolita tienen en su interior, sabemos, su estructura atómica, en donde sus electrones y protones están en igual proporción, que constituyen lo que se llama el equilibrio eléctrico. Y sabemos que hay equilibrio eléctrico porque cuando un cuerpo está cargado, sea de positivos o de negativos, el cuerpo adquiere ciertas características especiales, principalmente de atracciones o repulsiones. Estos cuerpos, al aproximar entre ellos, no representan nada, están neutros. Voy a empezar a friccionar con esta tela la varilla de acrílico, porque la fricción es una de las formas, o digamos una forma importantísima, de desequilibrar la estructura electrónica de ciertos átomos, de ciertos materiales. ¿Qué estoy consiguiendo yo aquí con la fricción? He conseguido que la tela pierda electrones, y esos electrones se van al acrílico. Miren, al comienzo se topa la bola, después ya no quiere toparse. Tengo yo tres estados en estos tres cuerpos. La tela, al perder electrones, queda con característica positiva. Miren, yo acerco la tela a la bola y la tela lo atrae, porque la bola, cuando tocó con la varilla de acrílico, la varilla de acrílico le dio cargas negativas y la tela quedó con deficiencia de cargas negativas, y al tocar, esa atracción representa que quieren regresar los electrones, y la varilla, en cambio, gana innumerables cantidades de electrones, se vuelve con potencial negativo, transmite a la bolita potencial negativo también, y ahora los dos son negativos. Y de acuerdo a la ley de cargas, cuando las cargas son iguales, en este caso negativas, se rechazan entre ellos. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para pensar que aquí no es necesario que la barra esté en contacto con la bolita para que haya atracciones o repulsiones. De igual manera en la tela, porque existe un campo alrededor de la tela, un campo positivo, alrededor de la bolita un campo negativo, y alrededor de la varilla un campo también negativo. Esos campos se llaman campos eléctricos, y se ha adoptado una forma de graficar esos campos eléctricos desde la época de Miguel de Faraday, que fue el primero que le dio el nombre a estos campos eléctricos, le dio el nombre de fuerzas, líneas de fuerza. Líneas de fuerza, es decir, hasta dónde alcanza la fuerza de ese campo eléctrico. De ahí también tenemos el advenimiento de otro nombre. Las áreas o superficies que están alrededor de las cargas eléctricas se llaman campos equipotenciales,
limitado por unas líneas llamadas también líneas equipotenciales. Y todo esto es el potencial eléctrico. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo hacemos una experiencia sencillita para ver si es posible ver un campo eléctrico y hacer una medición. Porque el campo eléctrico tiene energía. Y esa energía que está produciéndose entre la varita y la bola son unidades de fuerza electromotriz, es decir, son voltios. Podemos medir voltios. Cuando está próximo hay mucha energía, muchos voltios. Cuando está más lejos hay menos energía, menos voltios. Quiero mostrarles 3 aparatos que me van a dar cargas eléctricas y grandes campos eléctricos. Aquí tenemos nuestra máquina de Van de Graaff. Recordemos, tiene una banda de caucho que gira friccionándose en otra polea que está en el interior de este tubo. Y las cargas eléctricas se almacenan en este aparato que parece una bola. Vamos a hacerlo funcionar. Está trabajando. Miren, chispas eléctricas muy potentes. Con esta carga a tierra, descarga a tierra, voy a aproximar. Miren, son chispas eléctricas de 3, 4, 5 centímetros de distancia. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que aquí hay un gran campo eléctrico, inmenso, hasta el infinito, hasta donde alcance, y que está afectado por esa electricidad que genera esta máquina. Vamos a ver ahora nuestra máquina de Wenshots. Aquí está nuestra máquina de Wenshots. Igual que el Van de Graaff, la máquina de Wenshots funciona con fricción. Estas máquinas fueron los primeros modelos que se hizo para obtener energía eléctrica, en este caso estática. Fricción. Aquí tenemos láminas que van a pasar junto a otras, tocando unas escobillas, y ahí se van a cargar de electricidad estos 2 capacitores. Y cuando esos capacitores estén ya llenos o almacenados demasiado de cargas eléctricas, el uno positivo, el otro negativo, se va a producir una descarga de ese gran potencial eléctrico. Se produce una descarga cuando ya este campo eléctrico de las puntas no soporte más, va a descargar uno sobre otro y se van a equilibrar. Vamos a hacerlo trabajar. Allí tenemos la chispa y el espacio que tenemos nosotros alrededor de cada uno de ellos no es otra cosa que el campo eléctrico. Gran cantidad de campo eléctrico en esta máquina de Wenshots. Vamos ahora a ver cómo funciona nuestro capacitor. Un capacitor muy grande. Vamos a cargarlo primero. Vamos de aquí hasta donde yo tengo un aparato, un transformador rectificador. Transformador rectificador que me va a dar una corriente directa con polaridad más y menos de acuerdo a lo que yo desee. 25 voltios y hasta 15 amperios. Aquí tenemos los cables. Cable positivo. Conectamos al terminal positivo. Allí. Terminal negativo, el cable que viene de la fuente al terminal negativo. Voy a ponerle 20 voltios. Y le voy a ponerle el switch on. Aquí está el switch. Vamos a cargar. Ahí está. Los punteros indican que se suministró energía eléctrica. Terminado. Desconectamos los alambres, apagamos el aparato y nos vamos a proceder a descargar nuestro capacitor. Para descargar sencillamente cojo yo un hilo metálico
o cualquier otro cuerpo metálico y uno de los terminales positivo o negativo. Adentro las placas están en desequilibrio eléctrico. La una tiene muchos electrones y es la placa negativa, y la otra le faltan electrones y es la placa positiva. Hacemos lo siguiente: un puente, un terminal con otro terminal. Esa chispa representó volver al equilibrio el salto tan violento de las cargas negativas hacia las positivas. Aquí había gran cantidad de campo eléctrico negativo y acá también gran cantidad de campo eléctrico positivo. Vamos a proceder a realizar nuestra experiencia para observar y ver cómo funciona una superficie equipotencial. Bien, vamos entonces a armar allí los aparatos para trabajar. Vamos a utilizar una fuente de corriente directa, la cual me va a dar un voltaje de aproximadamente 5 voltios, con sus cables positivos, negativos, un voltímetro que lo tengo puesto en voltios, 20 voltios corriente directa, con sus cables terminales, y un anillo de aluminio, este anillo de aluminio, con un punto central también de aluminio. Hemos dispuesto de la siguiente manera: el polo positivo al centro, al punto de aluminio en la mitad del círculo de aluminio, el polo negativo de la fuente que viene por aquí, este cable, a un extremo del anillo, de tal manera que tenemos en estos terminales el polo positivo y el polo negativo. Todo este espacio de aquí va a constituirse en un campo eléctrico. Para hacer la experiencia voy a utilizar este dibujo que he elaborado. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a tener un campo eléctrico positivo. Aquí está en el centro el signo más, positivo. Vamos a tener líneas que salen, la flecha indica que se van hacia afuera. Estas son las líneas de fuerza. Esta línea de fuerza, cuya intensidad se la mide en voltios. Vamos a tener en el caso nuestro voltaje 1, 2, 3, 4, etcétera, de acuerdo a donde quisiéramos poner el aparato de medida. Y he dibujado también aquí círculos concéntricos que se llaman las líneas equipotenciales, y también los espacios de cada círculo se le llama superficie equipotencial. Aquí tengo yo superficie 1, 2, 3, 4. Y en cada distancia que yo quiera medir potencial eléctrico es en la línea de fuerza. Hemos colocado nuestro dibujo de la superficie equipotencial donde están todos los elementos. Vamos a utilizar la conductibilidad del agua para hacer mediciones a diferentes distancias, estando conectado así el positivo en el centro y el negativo en los bordes del anillo de aluminio. Prácticamente lo que tenemos ahí ya es una superficie equipotencial. El potencial positivo tiene su límite, su llegada hasta el potencial opuesto negativo, que es el anillo. Entonces tiene su límite. Este es el campo o líneas equipotenciales, y salen del centro y terminan en el anillo de aluminio a los costados. Bien, vamos entonces ahora a ver si procedemos a hacer unas mediciones, que es interesante. La primera de ellas es, por ejemplo, ver por qué razón aquí en el centro y en el extremo tengo yo el voltaje directo de la fuente. Sencillamente porque de allí provienen los dos cables conductores, el potencial positivo y el potencial negativo. Esto es de la corriente directa. Y hay valores intermedios en las diferentes distancias en el agua que por ahora está sirviéndonos de conductora.
¿Y cómo medimos eso? Con el voltímetro. Colocamos el voltímetro, una punta de prueba en el polo negativo, allí, y el polo positivo lo hacemos desplazar a lo largo de la superficie, a lo largo de esta superficie. Lo hacemos desplazar. Veamos. Allí nos registra un número, voltios. Y a medida que va acercándose a la parte central, al polo positivo, veamos que va aumentando hasta llegar a marcar el valor total, cerca de 5 voltios. Recordemos, va de aquí las líneas de fuerza, van desde el polo positivo al polo negativo, del positivo al negativo. Las flechas salen de aquí, del centro, y terminan en el filo del anillo de aluminio. Lo voy a colocar donde está ubicado el otro polo proveniente de la fuente, que es el polo positivo, aquí, en la mitad. Y tenemos 5 voltios, cerca de 5 voltios, que es la diferencia potencial o la energía que yo tengo entre el polo positivo y el polo negativo. Esos 5 voltios que encuentro yo aquí pueden ir variando de acuerdo a la distancia que yo vaya colocando la punta de prueba. Veamos esto. Veamos qué dice ahí B1. B1, coloco la punta de prueba. B1 allí y me registra 2.79, 2.8 más o menos voltios. Me voy a la siguiente distancia. B2, tengo 1.86. A medida que se aleja, el voltaje va disminuyendo. El potencial de los puntos va disminuyendo. Vamos al B3. Tengo 1.40. Me voy casi al final. Tengo 1.23. Y en el filo del metal tengo 0 voltios. Naturalmente aquí hay 0 voltios porque aquí no hay voltaje, no estoy midiendo voltaje. Aquí están únicamente las puntas de prueba unidas en el metal, pero las puntas que tienen la diferencia potencial son estas puntas negra y la punta roja. También voy a ver qué significan estos círculos concéntricos que hemos elaborado. Por ejemplo, este círculo que dice S1. Al colocar allí S1, tengo el voltímetro. Vamos a poner un poquito más cerca. En S1 tengo el voltímetro 2.58. Y voy a ir circunvalando, voy a ir dando la vuelta en esa línea alrededor del polo positivo y veo que el voltaje se mantiene casi el mismo. Hay una mínima diferencia. Dando la vuelta total. Naturalmente es un dibujo y la punta de prueba no está exactamente a la misma distancia, pero el voltaje es casi igual. Me voy a la superficie 2, acá. Tengo un voltaje más bajo porque me he alejado del centro del potencial positivo y doy la vuelta. Tengo con 1.72. Doy la vuelta, más o menos viajó 1.72, 1.80, 1.90, etcétera, que son valores aceptables. Dando la vuelta, ahí tenemos. Vamos al punto 4. Toda esta superficie S4. Marcamos 1.26, damos la vuelta y toda la vuelta me debe registrar cerca de 1.26. Recuerden que este es un experimento sencillo, hecho a la mano, pero está funcionando perfectamente. Y naturalmente, si llegamos ya al extremo, al tope, tenemos 0 voltios. ¿Por qué aquí no me registra nada? Porque la corriente está desde el centro hacia el polo negativo provenientes de la fuente. Bien,
Eso queríamos determinar y recordar. Los nombres de estas líneas que vimos se llaman equipotenciales porque todas están a igual distancia sus puntos del centro. A diferentes distancias se registran mediciones de diferentes voltajes. A diferentes distancias, diferentes voltajes, y por eso que esto se llama potencial de los puntos de la línea de fuerza. Y los espacios, superficies y también los valores, los voltios. Bueno, amigos, ahí teníamos entonces una explicación más o menos adaptada, sencillita, para interpretar bien el asunto de lo que constituye una superficie de un campo eléctrico, de una carga positiva en este caso. Bueno, eso creo que nos va a ayudar un poquito para, de forma sencilla, interpretar el asunto tan importante que nosotros hemos querido ver hoy día y que se refiere a cargas eléctricas y líneas de campo. Cargas eléctricas positivas, negativas, y líneas de campo son las líneas de fuerza y las líneas equipotenciales. Bueno, amigos, como siempre, muchas gracias por su compañía. Esperamos vernos pronto, que pasen de lo mejor. Hasta luego.